Medidas de tendencia central. Entonces, las medidas de tendencia central, pues nosotros las medidas de tendencia central. Ya estas son medidas que básicamente nos hacen una descripción de cuál es el comportamiento de los valores en la muestra. ¿Ok? Entonces, estas medidas básicamente lo que nos expresan son los valores a los que tienden a agruparse, a los que tienden a agruparse los resultados de una muestra. Eso es lo que expresan las medidas de tendencia central. Estas medidas, pues, hay, digamos que se agrupan en dos tipos de medidas, lo que son la, la moda y lo que es la media y promedio ponderado. ¿Ok? Eh, existen o en algunos textos incluyen a la mediana, en algunos textos, no en todos, incluyen a la mediana como una medida de tendencia central. Sin embargo, no estoy muy de acuerdo en que esta medida de tendencia, en que la mediana sea una medida de tendencia central. ¿Ok? Digamos que por su nombre, pareciera que sí lo es. Bueno, ¿qué es la mediana? La mediana es sencillamente el dato de la mitad. ¿Ok? O sea que si yo tengo, por ejemplo, 15 datos, si nosotros tuviéramos 15 datos, el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, pues en su orden, hasta llegar al 15, entonces el dato de la mitad sería el octavo, ¿sí? Y esa sería la mediana. Pero por su nombre, vuelvo y repito, pues podríamos decir que sí es una medida de tendencia central, porque precisamente es el valor de toda la mitad. Qué más que eso? Sin embargo, de acuerdo a la definición, no necesariamente la mediana corresponde a una medida de tendencia central. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que no es necesario o no necesariamente los valores de uno o los resultados de una muestra tienden a irse hacia la mitad, no siempre, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros evaluáramos los ingresos que obtienen las familias, ¿sí? Vamos a ver que la mayor cantidad de familias pues obtienen ingresos bajos, ¿cierto? Eso significa que cuando nosotros hablamos de los ingresos, por ejemplo, el salario mínimo, entonces vamos a tener un altísimo número de familias que reciben ese salario o de personas, ¿sí? Mientras que hay muy pocas personas que van a recibir unos salarios, digamos, altos, ¿sí? O sea, pensemos en salarios de 10 millones de pesos, pues van a ser muy pocas personas los que van a recibir ese valor de salario, ¿ok? Entonces, si nosotros pensamos que el valor del centro estaría por acá, ¿cierto? Pensando básicamente, pongamos solamente ese número como 10 millones, sabemos que hay personas que reciben salarios más altos todavía, pero pongamos en ese orden de ideas, pues un valor de la mitad, sabiendo que actualmente el salario mínimo está alrededor de 950,000 pesos, pues un valor de la mitad no estaría para nada cercano a los 950,000. El valor de la mitad estaría, por el contrario, más tendiendo hacia unos 5 millones, ¿cierto? Por lo tanto,
la mediana no sería una descripción de esa cifra. En cambio, des en cuenta que al tener este cúmulo de valores acá, aquí sí estoy diciendo que los resultados tienden a agruparse por aquí, tienden a venir a este valor, ¿ok? Entonces, eso es lo que me está diciendo una medida de tendencia central, ¿ok? Por eso no considero que la mediana sea específicamente una medida de tendencia central. ¿Listo? Sin embargo, vuelvo y repito, algunos lo consideran y lo tienen en cuenta como medida de tendencia central. ¿Vale? Bueno, nosotros pues sencillamente no lo vamos a tener en cuenta de esa forma. Digamos que en las preguntas tipo X, pues no va a aparecer eh, que si eso es o no es medida de tendencia central. Eso no va a aparecer. Lo único que puede aparecer es básicamente si la podemos calcular, si la sabemos calcular. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, eh, con respecto a la media, también vamos a ver que existen dos tipos de media. Una que se conoce como la media aritmética, y otra que se conoce como media geométrica. ¿Ok? Los dos resultados de las medias, tanto aritmética como geométrica, tienden a ser muy parecidos. ¿Sí? No es que uno me dé un resultado y el otro me dé otro resultado muy distinto, no. Normalmente tienden a ser parecidos. Sin embargo, la media geométrica es una medida que realmente ha entrado en desuso. Casi no se calcula. ¿Y por qué casi no se calcula? Porque su procedimiento eh, intermedio genera valores muy grandes. ¿Sí? Entonces, digamos que mientras estamos haciendo el procedimiento, estamos obteniendo resultados muy grandes y pues no resulta, digamos que muy beneficioso, teniendo en cuenta que al fin y al cabo con la media aritmética vamos a obtener un resultado semejante, ¿sí? Y que me permite manejar cifras que sean, digamos que más fáciles de calcular. Cuando ya entremos un poquito más en la media, pues les puedo explicar un poco más sobre lo que es la media geométrica y cómo se calcula. ¿Ok? En general, tanto la media como el promedio ponderado básicamente son valores representativos. Valores representativos de la muestra. ¿Ok? Entonces es un único valor, ¿sí? Que me va a representar los resultados de una muestra. También en su momento, ya más adelante entraremos a ver entonces qué los diferencia a uno del otro. ¿Listo? La moda, pues seguramente muchos de ustedes ya estiman que es la moda, es sencillamente el dato que más se repite. El dato que más se repite. Con respecto a la moda, podemos tener una moda con datos agrupados. De hecho, con la media también podemos tener modas con datos agrupados y no agrupados. ¿Listo? Entonces, vamos a detenernos ahora sí un poquito más en la moda. Vuelvo y repito, por definición es sencillamente el dato que más se repite. Dato que más se repite. De acuerdo a esa definición, pues resulta que yo podría solamente estimar una moda cuando tenemos una lista de valores, ¿cierto? Es decir, yo tengo una lista de valores y sencillamente establezco cuál es el valor que más se repite, ¿sí? Así como lo hicimos en las tablas de frecuencia, sencillamente mirábamos el valor que se repetía y pare de contar. ¿Listo? Sin embargo, resulta que puedo yo también tener una moda con datos agrupados. ¿Listo? Y si nosotros tenemos grupos, es decir, tenemos tablas de frecuencias, entonces la moda sencillamente corresponde
al grupo de mayor frecuencia. Grupo de mayor frecuencia. ¿Listo? Sin embargo, para algunos también es importante que dentro de ese grupo de mayor frecuencia haya un número que esté representando a toda la muestra. A ver, quiero ser claro con esto. Supongamos que nosotros tenemos un grupo, ¿sí? O una tabla de frecuencias donde tenemos, digamos que el grupo uno, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pues por ahora no nos interesa mucho, lo que quiero es que me entiendan esto. Supongamos que el grupo uno tiene una frecuencia de 10, la frecuencia del segundo grupo es de 20, la frecuencia del otro es de 50, la otra frecuencia es de 40 y la última frecuencia es, por ejemplo, de 15, por poner algún valor. De acuerdo a esa tabla de frecuencias, el grupo de mayor frecuencia es el tercero, ¿cierto? Y entonces podríamos enunciar sencillamente que el grupo o sus límites son la moda, corresponden a la moda, ¿ok? Porque es sencillamente el grupo de mayor frecuencia. Sin embargo, vuelvo y repito, hay quienes además consideran que yo debo tomar un valor de este grupo para expresarlo como una moda. Me refiero a lo siguiente, supongamos que digamos que las marcas de clase no, los límites de estos grupos, o que estos grupos tienen una serie de límites, ¿no? A ver si lo logro coger. Sí. Entonces, digamos que el grupo uno está entre 10 y 20, el grupo 2 entre 20 y 30, el grupo 3 entre 30 y 40, el grupo 4 entre 40 y 50 y el grupo 5 entre 50 y 60. ¿Ok? Entonces, así como está, yo diría sencillamente que el grupo moda es sencillamente los valores que están entre 30 y 40. Pero vuelvo y repito, para algunos es importante también establecer un valor para esa moda. ¿Listo? Entonces, por ahí nos aparecen algunas fórmulas que nos permiten calcular ese dato moda, es decir, un número de ahí. Ahora, ¿por qué yo no lo considero conveniente? Porque resulta que como eso está aplicándose una fórmula, ¿sí? La fórmula al fin y al cabo me va a generar es un número. De pronto ese número ni siquiera está dentro de los datos de la muestra, ¿ok? O sea que, por ejemplo, yo puedo tener datos entre 30 y 40 y me dicen que son 31, 33, 35, 38 y así, ¿cierto? Datos que están. Y resulta que el cálculo de la media me dice que fue 34. Y resulta que yo voy a ver a la lista de valores y no aparece ese número. Entonces, como que eso se aleja un poco a su propia definición, que me dice que es el dato que más se repite. Resulta que nunca se repite, ni siquiera estaba una sola vez ese número. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque fue un número que se obtuvo fue a partir de una fórmula. ¿Listo? No estoy muy de acuerdo con respecto a esto. Aquí la estadística tiene, digamos que tiene ese margen, ¿cierto? Que nos permite determinar que si algo lo podemos o no lo podemos aceptar, si lo podemos considerar conveniente o no es conveniente, ¿ok? Entonces, pues, digamos que basado un poco en la experiencia, no me parece tan conveniente tratar de obtener un número que pertenezca a un grupo, ¿ok? A través de una fórmula, porque vuelvo y repito, se aleja un poco a la definición que tiene la moda, que es el dato que más se repite. De hecho, normalmente nosotros cuando establecemos una moda dentro de una tabla de frecuencias, precisamente lo que queremos saber es eso, es el grupo que más se repite, ¿sí? O el grupo de mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque seguramente es una característica general que pueden tener los datos y que son los que me interesan a mí, ¿ok? Yo les colocaba el ejemplo
de las personas, precisamente de las tallas, ¿sí? Supongamos que esto corresponde a determinadas tallas, que sería la clase, ¿cierto? Entonces diríamos que esto es XS, que esto es S, que esto es M, que esto es L y que esto es XL, ¿ok? Entonces, claramente, todas las personas que utilizan una camisa talla M no son exactamente iguales, ¿cierto? Yo no puedo considerar que todas las personas que utilizan una talla tienen la misma altura o son igual de gorditos o no sé, ¿sí? Digamos que esas características no son exactamente iguales. Sin embargo, tenemos un grupo de personas que sí utilizan esa talla. En particular, por ejemplo, para la persona que hace la fabricación de esas camisetas, no le interesa establecer un valor, ¿cierto? Como un valor moda, sino específicamente cuál es el grupo. Entonces, ya de acuerdo a eso diríamos, vea, es que el grupo de mayor frecuencia son los de talla M. Y entonces aquí lo que estamos estableciendo es una moda estrictamente por el grupo, no por un dato individual. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿No la hay? Ok. No, no, señor. ¿Tiene? Que no, señor, profe. Ok, perfecto. Entonces, nosotros vamos a establecer la moda sencillamente. Si tenemos datos separados, pues sencillamente es el dato que más se repite. Es decir, vamos a ir a la lista de valores y empezamos a mirar cuál es el dato que más se repite. Pero si estamos frente a una tabla de frecuencias, pues sencillamente será el grupo que más se repite. Ahora, ¿cómo hago para saber en un problema? ¿Sí? Porque seguramente vienen algunos enunciados. ¿Y cómo hago para saber? Bueno, pero me toca calcular la media con datos agrupados o me toca calcular, perdón, la moda con datos agrupados o con datos no agrupados. Pues ahí tenemos que referirnos específicamente a la pregunta que se está presentando. Por ejemplo, a ver, vamos a colocar aquí una situación. Vamos a la siguiente página. Supongamos que yo tengo, a ver, por ahí tengo un problema donde habla de unos artistas. Artistas. Y me dice el problema que tenemos una lista de los más sonados en una emisora, de los que la gente pide más en una emisora. Y entonces aparece por canciones. Entonces, por ejemplo, la canción uno y el artista es el artista A. La canción 2 y es del artista B. La canción 3 es del artista A nuevamente. La canción, o sea que des en cuenta que aquí estoy hablando de la canción y aquí estoy hablando del artista que, digamos que canta la canción. Vuelvo a tener una canción 4 y esa la canta el artista C. Y tengo una canción 5 y esa la canta el B. Tenemos esas 5 canciones. ¿Listo? Me dice que la canción uno digamos que 100 personas votaron por la canción uno. Por la canción 2 votaron 150 personas. Por la canción 3 votaron, digamos que 250 personas. Por la canción 4 votaron 300 personas. Por la canción 5 votaron 50 personas. ¿Listo? Si nosotros hablamos o queremos establecer cuál es la canción más solicitada, ¿cierto? Si la cuestión es por la canción más solicitada, claramente, pues la más solicitada fue la canción 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resultaron 300 votaciones. Eso es como si nosotros hiciéramos una lista y entonces la primera persona votó por la canción uno, la otra votó por la canción 2, la otra votó por la canción 4, la otra votó y así sucesivamente, ¿sí? Eso lo que me está diciendo es que hubo 400 personas que votaron, perdón, 300 personas que votaron por la canción 4. O sea que el valor 4 estaría 300 veces. ¿Está claro?
Eso me está diciendo que la moda por la canción corresponde es precisamente a la canción 4. ¿Listo? Pero si lo que me están preguntando es por el artista, entonces des en cuenta que ahora lo que tengo que reunir son por artistas. Y ya entonces la situación es la A. ¿Por qué? Porque el artista A ha recibido 350 votaciones. Entonces, en ese caso, estamos hablando de que el artista es el que nos interesa. Para la primera situación, lo que tengo es una moda con datos no agrupados. Ahí no hay grupos. Mientras que para la segunda situación, tengo una moda con datos agrupados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí lo que me interesa es el artista y entonces tuvimos que hacer el grupo de los artistas. Entonces ahora es el artista A que recibe 350 votaciones. El artista B que recibe 200 votaciones y el artista C que estaría recibiendo 300 votaciones. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, de acuerdo a la pregunta, nosotros tenemos que analizar exactamente qué es lo que se está preguntando para poder determinar si hacemos grupos o si no es necesario que yo haga ningún grupo. Si puedo tomarlo específicamente por datos separados. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? No, profe. Ok. Como ustedes se dan cuenta, realmente no es que haya una operación específicamente para determinar la moda, sino que lo que hacemos es una organización de la información y sencillamente hacemos un conteo. Basta con eso. O sea que el procedimiento para determinar la moda no implica la aplicación de una fórmula. ¿Ok? La segunda medida de tendencia central, entonces dijimos que es la media. La media nosotros, bueno, la moda en algunos textos aparece representada específicamente como MO, ¿sí? La representan así, MO, que indica que es la moda, ¿ok? La media, por el contrario, sí tiene una forma particular de expresarse y es sencillamente con una barra en la parte superior. Esta nomenclatura de media es utilizada no solamente como una medida estadística, sino también en algunos otros, digamos que en algunos campos de otras ciencias. Por ejemplo, en física podemos hablar de la velocidad media y también se representa de la misma manera, con una barra en la parte superior. ¿Ok? Entonces, pues, digamos que es una nomenclatura general de decir que cuando hablamos de la media, entonces sencillamente se le coloca una barrita encima para representarlo. ¿Listo? Ok. Como les había dicho, la media es un valor representativo. Representativo de la muestra. Volviéndome un poco a la moda, ¿será que yo puedo considerar que la moda es un valor representativo? ¿Será que sí? ¿Será que no? Aquí toca tener mucha precaución con esto. ¿Por qué? Porque es que a la moda solamente le interesa ese dato que más se repita, pero eso no necesariamente significa que va a ser representativo. ¿Ok? Podemos proponer algunos ejemplos donde sencillamente yo tengo un valor que se repite varias veces, pero no necesariamente me está mostrando la tendencia de un resultado de una muestra. Por ejemplo, supongamos que yo tomo la estatura de los estudiantes del curso, ¿sí? Y resulta que por casualidad me resultaron varias personas con una medida de 1,55. 1,55, 1,55, 1,55 y 1,55.
hubo 4 personas que midieron 1,55. Pues relativamente no muy altas, ¿cierto? Pero el resto de los estudiantes, todos, estuvieron por encima de 1,70. El resto. Entonces, 1,71, 1,70, 1,71, 1,72, 1,72, 1,73, 1,74, 1,75, 1,75, 1,76, 1,76, 1,77, 1,78. Des en cuenta que para esta situación, casi que puedo considerar que sí, fue casual que se repitiera tantas veces el 1,55, pero no es representativo de la estatura de los estudiantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque más bien puedo considerar al contrario, todos tienden a agruparse, ¿cierto? Hacia los 1,71, entonces, o a los 1,70. Entonces, no puedo considerar que la moda, en ese caso, sea un valor representativo, ¿ok? Ahora, pues esto no es que sea normal, ¿sí? Esto no es normal tampoco, pero digamos que pensando en situaciones donde esto se puede presentar, por eso no consideramos a la moda como un valor representativo, ¿ok? De hecho, des en cuenta que en esta situación la moda es 1,55, esa es la moda, porque fue sencillamente el dato que más se repitió, ¿cierto? Pero no está representando a todo el resto de los grupos. De hecho, la moda no tiene en cuenta al resto de valores. Ese es el problema con la moda, que a ella le importa es sencillamente, vea, este fue el dato que más se repitió. ¿Qué pasó con los demás? No me interesa. Ya, dejémoslo así. No me interesa lo que ocurrió con los demás. ¿Ok? En cambio, la media sí. La media sí tiene en cuenta a todos los valores. ¿Ok? Ella va a tener en cuenta a todos los valores, sea que estén cerquita, sea que estén lejos, pero ella los tiene en cuenta a todos. ¿Ok? Nosotros claramente conocemos o reconocemos cómo calcular una media, sencillamente como la sumatoria de todos los valores. Recuerden que x sub i me está representando a cada uno de los valores, ¿ok? Dividido entre n minúscula, que recuerden que corresponde al número total de datos. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿Sí? es que, bueno, de acuerdo a lo que vimos en noveno, vimos también una fórmula para la moda. Esa no la vamos a ver este No, periodo. no la vamos a trabajar. Vuelvo y repito, sencillamente porque esa fórmula lo que nos permite es determinar un valor dentro de una tabla, ¿sí? Pero ya les he argumentado el por qué no lo considero adecuado utilizarlo. Sin embargo, pues estadísticamente existe la fórmula, eh, algunos la utilizan, ¿sí? Pero vuelvo y repito, ese valor no necesariamente va a corresponder a lo que nosotros queremos mostrar como una moda. Bueno, les decía entonces que existen dos tipos de media, una que llamamos media aritmética, esta es la fórmula para la media aritmética, ¿ok? Y que existe otra media que se llama media geométrica. La media geométrica entonces no suma, sino que lo que hace es multiplicar. Entonces allá